vamos a estar meditando en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Amén. Vamos a orar un momento, hermanos, por favor. Padre, nuevamente, Señor, te pedimos tu dirección. Padre, te ruego, Señor de la gloria, prepara el corazón de mis hermanos. Hazlos tierra fértil. Haz, Señor de la gloria, que tu palabra sea, Señor, sembrada en sus corazones. Que aprovechen cada riqueza y cada tesoro de la verdad de tu palabra, Señor. Que expriman, Señor de la gloria, en su corazón las riquezas inescrutables de tu palabra. Pero también te ruego, Señor, para que me guíes, para que me instruyas, para que por tu Santo Espíritu me guíes, Señor, a predicar fielmente tu palabra. Traigas luz a mi corazón para exponer las verdades y sea usted, Señor, a pesar de mis debilidades, glorificándose y edificando a su pueblo. Es lo que le pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, he titulado esto La provisión divina para la vida y la piedad, y lo he hecho así porque el texto enfatiza eso. El texto nos dice que Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿De acuerdo? Pero antes de desarrollar el pasaje, primeramente me gustaría que a modo de introducción mencionáramos algunos aspectos de la segunda carta de Pedro a la iglesia. Aspectos que nos van a ayudar a entender y a comprender mejor el pasaje que hoy vamos a estudiar. La idea de la introducción es preparar el terreno para que así nosotros podamos exprimir todas las verdades que trae nuestro pasaje. Porque, hermanos, si nosotros no entendemos el contexto de cada pasaje o de cada texto, nosotros no vamos a poder extraer las aplicaciones, y eso es fundamental a la hora de la enseñanza. Y entonces, me gustaría al menos mencionar dos cosas referentes a la segunda carta de Pedro. Y la primera es el autor y los destinatarios. Y esto lo tenemos, esta información, en el primer versículo de esta carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, tenemos al autor y a los destinatarios. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Simón Pedro, el autor de la carta se nos presenta como Simón Pedro. Y yo doy por sentado de que nosotros estamos de acuerdo todos de que Simón Pedro es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Doy por sentado de que creemos y confiamos de que históricamente así también la iglesia lo ha enfatizado, de que este es el discípulo del Señor Jesucristo, de que este es el Pedro que hemos leído, sobre el cual hemos leído muchísimo en los evangelios. Y él se presenta. Y fíjense que él se presenta como Simón y como Pedro, ¿no? Y eso es un énfasis importante. Él aclara: soy yo, soy aquel al que alguna vez el Señor le ha hablado como el Simón, pero también soy aquel al que Dios le cambió el nombre una vez que me escogió. Soy Pedro, soy ese. Y Pedro nos muestra una peculiaridad, nos muestra la humildad de su corazón. Miren lo que dice el versículo: siervo y apóstol de Jesucristo. Antes de considerarse apóstol de Jesús, Pedro se presenta a la iglesia como siervo. Para Pedro era mayor dignidad ser siervo de Cristo que cualquier otra posición, que cualquier otra responsabilidad. No hay mayor título, hermanos, que nosotros podamos adjudicarnos que decir que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente a los apóstoles falsos de nuestro tiempo. Pedro se consideraba un siervo de la iglesia, un siervo de Cristo Jesús antes que cualquier cosa. Pero también vemos los destinatarios. El texto nos habla de los destinatarios. Y rápidamente: a los que han recibido una fe como la nuestra. A los que han recibido una fe como la nuestra. Y esta expresión al menos nos dice un par de cosas. En primer lugar, que segunda de Pedro es una carta universal. Es decir, es una carta que no va dirigida específicamente a una iglesia local. Porque Pedro dice a los que han recibido una fe como la nuestra. Es decir, a todo creyente, a toda persona que ha puesto su esperanza en la doctrina y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo.
a todo creyente de todo lugar que ha creído en el evangelio que nosotros anunciamos y predicamos. Y eso es importante porque nuevamente la Escritura nos enfatiza algo. Nosotros también necesitamos escuchar lo que Pedro nos ha dicho. Es para nosotros. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quiere hablar a la iglesia de todos los tiempos y de todas las edades, y por eso aún más debemos prestar atención. Pero nuevamente vuelve a mostrar su corazón humilde. Miren lo que dice Pedro: a los que han recibido una fe como la nuestra. Pedro no dice, nosotros los apóstoles tenemos una mayor medida de fe, por eso levantamos a muertos, por eso resucitamos, por eso sanamos. Pedro no anda diciendo que la iglesia tiene menos fe que ellos. No. Esas distinciones de estatus no existen para Pedro. Y hermanos, nosotros increíblemente compartimos y recibimos y tenemos la misma fe de los apóstoles. ¿Puedes creer eso? La misma fe. Y es hermoso, hermano, porque la iglesia en Cristo Jesús, en la iglesia no hay ningún tipo de distinción, hermano. Dios no tiene creyentes favoritos. Dios no tiene personas especiales. Dios a cada creyente le ha otorgado la misma fe salvífica. Y eso nos habla a nosotros de la humildad que debemos cultivar en nuestro corazón. Pedro se nos presenta con un corazón muy humilde, pero también, y es lo segundo que quiero resaltar, se nos presenta con un corazón muy pastoral. Lo segundo que quiero resaltar de la carta es el propósito por el cual Pedro escribió esta carta. ¿Cuál era el corazón de Pedro? ¿Qué era lo que le preocupaba a Pedro a la hora de escribir a la iglesia? ¿Qué era lo que le preocupaba? Y al menos dos cosas podemos resaltar de esto. Lo primero, Pedro quería alertar. Pedro quería poner precavida. Pedro tenía un corazón pastoral, un corazón de cuidar a la iglesia. Y quería alertar a la iglesia de un peligro que él dice que es inminente. De un peligro que dice que es seguro que va a ocurrir. Él quiere alertar a la iglesia de los falsos maestros. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Miren el énfasis de Pedro. Así como en el Antiguo Testamento se levantaron falsos profetas, también falsos maestros se levantarán entre vosotros. Pedro tenía eso claro, va a ocurrir eso. Para Pedro no era una probabilidad de que en la iglesia se iban a levantar falsos maestros. No, él le dice, esto va a pasar. Y brevemente le describe cómo es la manera de operar de estos falsos maestros. Ellos introducen herejías de una forma encubierta. Invitan a un grupo de hermanos a sus casas, no cualquiera, invitan a los que están pequeños en la fe, por llamarlo de alguna manera, comenzando, y comienzan a meter cizañas, comienzan a hablar a espaldas, comienzan a mencionar cosas como que, bueno, yo veo la palabra de Dios en este sentido así. Se meten de manera encubierta. Y Pedro quiere alertar a la iglesia de esto. Iglesia, no todos los que estamos en Caminando por Fe somos creyentes. No todos los que están aquí vienen con buenas intenciones. No todos los que están aquí vienen con un corazón regenerado. Y Pedro quiere alertarnos de eso. Es un peligro inminente. Pero no solamente les advierte de eso, sino que también les dice qué deben hacer ante esta verdad. Y lo podemos resumir de esta manera. Iglesia, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar hombres malvados entre nosotros con malas intenciones, pero lo que debéis hacer es lo siguiente. Debéis crecer espiritualmente, debéis madurar, debéis buscar firmeza en un conocimiento profundo de la Santa Escritura. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Vienen falsos maestros, iglesia, pero lo que debéis hacer vosotros es poner suma atención a la Escritura como si fuese una lámpara en un lugar oscuro. Porque para Pedro la idea es esta. Tú no necesitas saber cómo son todos los falsos maestros.
tú necesitas saber qué dice la Escritura. Y si tú tienes un conocimiento firme y sólido en la Escritura, entonces cuando alguien te vaya a comentar algo contrario a la Escritura, tú no vas a decirle, pero en mi iglesia enseñan así. No, tú vas a decirle, no, la Escritura dice. Pero tú no puedes decir eso, no porque lo dice un pastor, sino porque la Escritura no enseña eso, la Escritura enseña eso. Fíjense que Pedro deja la responsabilidad del cuidado de la iglesia en la iglesia, no a los pastores, no a los maestros. Entonces, hermanos, ese es el contexto. Un corazón pastoral se despierta en Pedro, un hombre que desea fervientemente cuidar y proteger a la iglesia y que desea ver a la iglesia crecer en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Desea ver a la iglesia firme y sólida. Eso es el contexto, ese es el propósito por el cual él escribe en resumidas cuentas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestro pasaje? Pues bueno, tiene que ver lo siguiente. Antes de decir todo eso, primeramente Pedro recuerda a la iglesia todo lo que Dios le ha dado para que la iglesia pueda crecer y estar firme en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de decirle a la iglesia, aliéntate en crecer, añade a tu fe virtudes, busca firmeza en el llamado que Dios te ha hecho, crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, busca santidad. Antes de eso, Pedro nos recuerda una cosa, lo que Dios ha hecho primeramente con nosotros. Y de eso se trata nuestro pasaje. Nuestro pasaje es Pedro, antes de dar la exhortación de buscar, de llamar a la iglesia a caminar en esperanza, a buscar santidad, primeramente Pedro nos da las razones por las cuales debemos hacerlo. Y en resumida cuenta es esto, hermano. Dios nos ha dado todo lo necesario para que podamos tener un crecimiento espiritual bueno, firme, sólido. Dios no nos ha dejado desprovisto. Y Pedro quiere recordar primeramente eso. Y ya dicho esto como introducción, vamos entonces a desarrollar el primer punto del texto, que lo he titulado La fuente de los recursos que se nos han concedido. La fuente de los recursos que se nos han concedido. El versículo 3, la primera expresión, dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Pedro va a animar a la iglesia y le va a exhortar a buscar santidad, crecimiento espiritual, a buscar firmeza. Pero primeramente nos dice, pero iglesia, Dios así también te ha dado todos los recursos para que tú puedas hacer esto. Para que tú te puedas someter a mi llamado y a mi exhortación, Dios te ha capacitado con todo. Pero primero nos dice cuál es la fuente de donde brotan, de donde nacen todos esos recursos que hemos recibido. Y miren cómo dice, pues su divino poder nos ha concedido. Pedro primeramente, iglesia, nos eleva nuestros ojos hacia los cielos. Pedro eleva nuestra mirada hacia la presencia de Dios. Pedro de alguna manera quiere enfatizar una cosa. Dios es la fuente de todos los recursos, de todo el poder, de todo lo que la iglesia necesita. Quien le provee es el Dios trino que creó todas las cosas. El Dios que hizo todos los cielos. El Dios que hizo todas las constelaciones. El Dios que con poder creó todos los soles. El Dios que con poder sostiene la creación. El divino poder que creó todas las maravillas de la tierra. Ese divino poder es el que nos suplementa, es el que nos da, el que nos provee. Ese poder es el recurso que nosotros como iglesia tenemos, el divino poder de un Dios omnipotente. Es increíble esto, hermano. Y Pedro quiere enfatizar una cosa. Los apóstoles no tienen poder. El poder es de Dios. La fuente es de Dios. Los predicadores no tienen poder. El poder es de Dios. La iglesia en sí misma no goza de poder. La iglesia en sí misma no transforma. La iglesia en sí misma no cambia los tiempos ni las edades. La iglesia en sí misma no sana. La iglesia en sí misma no obra. La iglesia en sí misma no es la fuente. La iglesia romana, antes de la reforma, enseñaba al mundo eso, que ellos eran la fuente del poder para que haya salvación. Pero Pedro nos recuerda que la fuente de poder es Dios. Hermanos, y eso nos enseña al menos un par de cosas. En primer lugar, nosotros debemos llevar a las personas a Dios, no a nosotros mismos.
Las personas no necesitan al hombre, las personas necesitan el poder divino de Dios. La fuente no somos nosotros, la fuente es el Señor. Cuando un hermano esté desprovisto de ánimo, cuando un hermano tenga pereza, cuando un hermano no quiera avanzar en la fe, cuando un hermano haya pecado y eso haya carcomido su corazón y sus huesos por la tristeza que produce esto, cuando un hermano no quiera levantar la cara, nosotros debemos llevarlo a la fuente, a Dios, nunca hacia nosotros, hacia el Señor. El Señor nos recuerda, iglesia, que nosotros gozamos de una fuente inagotable de poder. Nos recuerda que nuestra escritura, la palabra de Dios, es poder de Dios. El evangelio en sí mismo, iglesia, es poder de Dios. El evangelio, hermanos, no es una mera información que nosotros compartimos a las personas. Es el poder divino de un Dios omnisciente y omnipotente que transforma vidas, que cambia. Y Pedro quiere alentarnos recordándonos esto. De hecho, hermanos, nosotros fuimos salvados con el poder de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¡Wow! Mire cómo Pablo recuerda a la iglesia lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que un día nos resucitó a nosotros de la condición de muerte en la que estábamos antes de Cristo. Pero miren cómo Pablo describe el poder de Dios, supereminente grandeza de su poder. Realmente, hermanos, no hay una manera para poder traducir exactamente el adjetivo calificativo que Pablo le quiere dar al poder de Dios. No hay forma de poder expresar con palabras la grandeza y la suficiencia del poder de Dios. Y dice que ese poder opera para con nosotros. Realmente, literal, ese poder está a la disposición de cada creyente. Hermanos, fuimos salvados en poder. Y no en cualquier poder. En el poder de un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Hermanos, Dios nos ha rescatado con el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Mira la dignidad de nuestra salvación, hermano. Si te parece increíble que Dios haya resucitado a un hombre, Dios lo ha hecho en cada uno de nosotros que ahora estamos en Cristo. De muerte a vida. Hermano, que eso te aliente a predicar el evangelio. El poder que dice Pablo, supereminente, grande, opera cada vez que alguien predica el evangelio. Y ese poder no tiene límites. Ese poder no depende de las personas. Ese poder, cuando opera y actúa, transforma vidas. Y que eso te dé aliento para predicar con fidelidad y confianza el evangelio, que es poder de Dios. Dios opera con poder. Para concluir este primer punto, quisiera citar o leer algunas partes de un sermón de Charles Spurgeon, en donde él medita sobre el poder de Dios. Miren lo que él dice. Del mismo modo, el poder divino es independiente del tiempo. No sueñes que las edades han cambiado para que en este día Dios no pueda hacer sus obras poderosas. Amados, si podéis concebir una época peor que otra, tanto más es una plataforma adecuada para la energía celestial. Cuanto más dificultad, más espacio para que se manifieste la omnipotencia. Hay espacio para el codo, para el gran Dios cuando hay algo grande en el camino y alguna gran dificultad que Él puede derribar. Cuando hay que arrojar una montaña al valle, entonces hay que hacer una obra poderosa. Y nuestro Dios del pacto solo necesita ver trabajo que hacer por su pueblo de oración y lo hará en breve. En referente al poder de Dios, Spurgeon medita y dice que el poder de Dios no depende y es independiente de los tiempos. El mismo poder de Dios hace 2500 años es el mismo poder de Dios ahora. No disminuye, se mantiene por siempre. Nuestro Dios no desmaya ni descansa, hermano.
El mismo poder con el que creó los cielos y la tierra, el mismo poder con el que nosotros ahora disfrutamos y tenemos acceso para sostenernos en su gracia y en su poder. Su poder es independiente. Vemos cómo avanza una agenda diabólica y perversa y pareciera que la vemos con mucho poder. Pero mira la meditación de Spurgeon, dice, como el poder de Dios es independiente a los tiempos, no importa cuán grande sea la adversidad de la iglesia. Ese es un espacio para que Dios opere. Y eso no debemos olvidarlo, hermanos. Pero otra cosa que él dice, seguimos meditando y dice, Dios no depende de instrumentos más que de tiempos y lugares. El que bendijo al mundo por medio de Pablo y Pedro puede hacer su buena voluntad por medio de sus siervos ahora. El Cristo de los pescadores es nuestro Cristo todavía. No hables de Lutero, Calvino y Zwinglio como si fueran especialmente poderosos en sí mismos y por lo tanto lograron una obra tan maravillosa. Oh señores, hay hombres y mujeres humildes entre nosotros a quienes Dios puede bendecir también como a esos tres poderosos, si así le place. No sueñes que había algo acerca de los Wesleys y los Whitefield que los convertía en los únicos instrumentos para evangelizar esta nación. Mira tu esperanza, amado hermano. El Dios Todopoderoso tiene poder para transformar y usar a pecadores débiles como tú y como yo para transformar vidas, para edificar a la iglesia. Hermano, tú tienes acceso a esa fuente de poder. Si tú realmente quieres y anhelas servir al Dios vivo que creó todas las cosas, Él está dispuesto a capacitarnos con todo poder. No pienses en que cierto fulano tiene ciertas cualidades y por eso puede hacer tal cosa. No, mira al Dios vivo. Él es el que capacita, Él es el que levanta, Él es la fuente de todo el poder. Entonces, hermanos, el apóstol nos está recordando algo. Nuestros ojos debemos fijarlos en el Dios vivo que está en los cielos. Él es la fuente, Él es el que capacita, Él es el que sostiene, Él es el que provee. Y tenemos una fuente inagotable de poder al cual podemos disfrutar todos nosotros. Pero, ¿de qué nos ha provisto el divino poder de Dios? Y eso nos lleva al segundo punto del día, que lo he titulado La provisión divina para nuestro crecimiento espiritual. Lean conmigo nuevamente el versículo 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y el punto es este, hermano. Dios no deja las obras a medias. Dios no solamente salva a su pueblo, sino que Dios también capacita a su pueblo. Dios también, hermano, aquel a quien llama a alistar en su ejército, el Señor de los ejércitos también nos da todas las herramientas para que nosotros podamos batallar la carrera y luchar nuestra batalla de la fe. Pedro nos está diciendo eso, hermanos. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que necesitamos para nuestra santidad, el Señor nos lo ha dado. Y el Espíritu Santo, hermano, quiere que seamos conscientes de esa verdad. La iglesia no necesita cosas externas. La iglesia ha sido plenamente capacitada por el poder divino de Dios para llevar a cabo su obra, su llamado. Dios nos ha dado todo. La palabra todo en griego es paz y significa todo. Y todo es todo, hermano. No alguna parte, es todo. El Señor ha dado todo a su pueblo para que nosotros podamos crecer y caminar en obediencia. Dios a todo aquel que llama y lo recluta a su ejército también lo capacita y también lo equipa completamente. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículos 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe,
con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, mire lo que nos dice este texto, que Dios nos ha dado su armadura. Su armadura. Nosotros tenemos herramientas e implementos mejores, hermanos, que los que usa el FBI, que los que usa el equipo SWAT y que los que usa el ejército ruso. La armadura del Dios vivo. O sea, hermano, seamos conscientes de eso. La armadura del Dios Todopoderoso se nos ha concedido, se nos ha dado. Y el Señor nos describe lo que debemos hacer con esa armadura, tomarla. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dios nos ha dado todo, hermano, la coraza de la justicia, el casco del evangelio, la espada que es la palabra de Dios. Nos ha dado el escudo que es la fe. El Señor nos ha capacitado con el apresto del evangelio. El Señor nos ha dado todas las herramientas para nuestra batalla espiritual. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que a veces nosotros somos soldados irresponsables. A veces no cumplimos lo que dice la Escritura. Tomad toda la armadura de Dios. Fíjense que no dice, bueno, hermano, toma la espada y el escudo, con eso te va a bastar. No, dice tomad toda la armadura. A veces hay hermanos que dicen, bueno, hermanos, este año yo quiero dedicarme más a la Biblia y voy a dejar un poco de orar para así dedicar más tiempo a la Escritura. No, hermano, es toda la armadura. Hermano, este año pues yo quiero dedicar más tiempo a la evangelización y pues por eso voy a tener que reducir tiempos de la meditación de la Escritura y de la palabra y un poco menos de tiempo en la oración. No, hermano. Nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios. Porque si tú tienes el escudo pero no tienes una espada, hermano, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a atacar? Si tú te pones el casco pero no te pones la coraza, tienes puntos débiles. Estás dejando puntos débiles en la vida. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros tenemos una batalla espiritual y un buen soldado no considera lo que debe llevar. No, un buen soldado se equipa con todo. Con todo. Y es nuestra responsabilidad hacer eso. Dios nos ha concedido todos sus recursos, pero nosotros debemos tomarlos. Nosotros debemos vestirnos con ellos. Y como dice el apóstol Pablo que la iglesia se viste de todos los recursos que el Señor nos ha dado por medio de la oración, dice. Y en todo tiempo orad sin cesar. Nosotros nos revestimos y nos vamos vistiendo con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, nos ponemos el casco, nos ponemos el apresto del evangelio por medio de una vida constante de oración. Pero nosotros debemos procurar tener una vida, hermano, por llamarlo de alguna manera, una vida balanceada espiritualmente. Tú necesitas oración diariamente, palabra diariamente, comunión diariamente. Tú necesitas ayuno, tú necesitas ser un cristiano íntegro, tú necesitas ser un cristiano balanceado. Tú no necesitas solamente algunas cosas, no, tú necesitas tomar de todos los recursos que el Señor nos ha dejado. Está a nuestra disposición. Pero yo quiero también señalar al menos dos cosas que siempre nos pasan. Porque nosotros sin duda sabemos esto. Inclusive yo creo que entre nosotros podemos de memoria citar este versículo. Pero hay dos problemas con nosotros. El primero, el problema con la iglesia muchas veces es que no cree en la eficacia de estos recursos. Pensamos que no son suficientes ni eficaces. A veces somos como ese soldado español que mira al ejército americano y mira la provisión que el gobierno español le ha dado, su armamento, y mira el del soldado americano y dice, aquel tiene láser, este no tiene láser, aquel tiene graduación, aquel rompe el viento, este no, y duda. Pero hermano, los recursos que Dios nos ha dado son eficaces. O sea, cuando tú realmente te vistes de la armadura de Dios, hermano, tú eres un guerrero que está preparado para la batalla. Vas a luchar, hermano, no en tu poder, no en tu fuerza, no en tus capacidades,
Pero si te vistes de la armadura de Dios, vas a poder en el Señor tener una familia estable. Vas a poder en el Señor tener una vida espiritual estable. Vas a poder en el Señor vencer tu lucha contra el pecado. Vas a poder en el Señor caminar en santidad. Vas a poder en el Señor ser un instrumento de bendición para la iglesia. Si te vistes de la armadura de Dios, es así. Los instrumentos de Dios no fallan, hermano. Cualquier soldado de cualquier ejército puede dudar de un armamento porque se le puede atascar, se le puede congelar, pero cuando tú vayas a usar la espada del Señor, eso no va a fallar, hermano. La palabra de Dios no vuelve vacía. El escudo de la fe, hermano, puesto en el Señor nuestro Dios Todopoderoso, no va a fallar, hermano. Detiene los dardos del enemigo. Y por eso nosotros debemos luchar contra toda incredulidad en nuestro corazón. Porque teológicamente seguro que todos nosotros entendemos eso, pero estoy seguro que al menos hoy muchos de nosotros no se ha revestido completamente de esa armadura, hermano. Mira, recuerda el contexto de nuestra carta. Pedro advierte a la iglesia de que vendrán falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Hay creyentes que piensan que la vida cristiana es un cuento de hadas. No hay peligro, no hay mal. Y por eso no se visten de toda la armadura de Dios. Si tú te pones a analizar cómo ha sido tu vida previo a caer en pecado, te darás cuenta de que no fuiste diligente en ponerte la armadura de Dios. Porque no has creído que es eficaz su poder. Porque muchas veces decimos, sí, yo quiero vida transformada, yo quiero una familia transformada. Bueno, Dios nos ha dejado sus recursos. Úsalo. Bueno, pero tampoco creo que sea tan así. Y por eso nuestras vidas muchas veces están como están. Lo segundo que yo quiero resaltar es que muchas veces olvidamos esto. Y Pedro sabe eso. Y mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 12 al 13. Dice: Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Escucha lo que dice Pedro. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Oh, ya viene el hermano José Miguel otra vez a hablar de crecer espiritualmente, otra vez a hablar de santidad, otra vez a hablar de que debo orar más, otra vez. Y Pedro le dice a la iglesia, yo considero justo recordaros esto. Pero hermano José Miguel, ya yo sé eso. Pedro dice, sí, yo sé que ya lo sabéis, inclusive yo he visto fruto en vosotros, pero considero justo estimularos a vosotros recordándoos estas cosas. Hermano, mire, Pedro recuerda algo importante en cuanto a los falsos maestros. Ellos siempre traen nuevas enseñanzas. Y Pedro dice, no. Nosotros no nos cansaremos de recordar lo que ya hemos dicho. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia recicla, por llamarlo de alguna manera, el conocimiento que Dios ha revelado en todos los tiempos y de todas las edades a los profetas y a los discípulos, a los apóstoles. Y en ese constante conocimiento vivimos y andamos. Nosotros no necesitamos nuevas cosas, necesitamos recordar esto. Y una vez más. Porque hermanos, ¿cuántas veces se nos ha predicado de la familia, de los roles del hombre y de la mujer? ¿Cuántas veces se nos ha predicado lo que debemos hacer como padres? ¿Cuántas veces se nos ha predicado sobre la prudencia, sobre la sabiduría, sobre un montón de cosas? Y aún seguimos cayendo. Y aún seguimos siendo negligentes. Por eso es importante recordarnos estas cosas constantemente. Y de eso se trata la predicación. Un predicador fiel no quiere traer nuevas ideas. Un predicador fiel quiere recordar lo que Dios ya ha dicho. Porque la palabra del Señor no es agua estancada, hermano. Es agua que va fluyendo. Corre. No es un agua que agarra mal olor. No, hermano. Tú no necesitas ir a otra fuente. La Escritura es una fuente de agua viva. Es una fuente de agua viva. Y lo único que debemos hacer es constantemente ir y bañarnos en ese río de agua. Ser como el salmista en el Salmo 1. Un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y esa corriente de agua es la palabra del Señor. Amén. Pero brevemente también quiero recordar al menos 3 cosas específicas de las que Dios nos ha provisto
además de lo que ya hemos dicho de la armadura de Dios. La primera, la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una buena obra. Enfatizo nuevamente lo que he dicho ahora, hermano. La Escritura es suficiente. La iglesia no necesita nuevos sueños. La iglesia no necesita nuevas ideas. La iglesia no necesita nuevas visiones. La iglesia tiene todo lo que necesita para la vida y la piedad en la palabra de Dios. La iglesia no necesita de la psicología. La iglesia no necesita de la filosofía. La iglesia tiene todo en la Escritura. Para la vida y la piedad, Dios nos ha provisto su santa palabra. Es el instrumento por excelencia para nuestro crecimiento espiritual. Ella es suficiente para salvar, suficiente para hacernos crecer en santidad, suficiente para revelarnos el conocimiento de Dios, que es lo que necesitamos. Ella es suficiente. Por eso aquí, hermanos, no nos cansaremos de predicarla, de anunciarla, de proclamarla. Porque lo que necesitamos es vivir, como Pedro exhorta a la iglesia, con mucha atención a la Escritura, como si fuese una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Fíjense que no hay muchas lámparas, hay una sola, la palabra de Dios. Fíjense que la luz no es un hombre, la luz es la palabra de Dios. Y es a ella la que cada uno de nosotros debemos responsablemente poner fijamente nuestros ojos. Mira lo que dice este mismo texto antes de avanzar. Dice que ella instruye, redarguye, corrige. Y quiero resaltar esa palabra corregir brevemente. Cuando dice corregir, lo que dice o lo que quiere decir el pasaje o el texto o esa palabra es que la palabra de Dios agarra y pone derecho al hombre. Lo planta de una manera erguida y recta. Tú y yo estábamos totalmente torcidos y distorsionados. Y cuando la palabra de Dios es predicada, Dios nos endereza, hermano. Yo soy muy torcido. Necesito que el Señor me enderece, pero el punto es ese, hermano. Dios agarra vidas distorsionadas, como lo ha hecho con nosotros. Y poco a poco, a través de la predicación de la palabra, nos va ordenando. Romanos 15:4 también dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Para aprender. Fíjate que la palabra enseñar es más que simplemente adquirir conocimiento. Es que la palabra no solamente informa al creyente, la palabra también hace que el creyente ponga en práctica la información poderosa que recibe. Todo eso lo hace ella misma. Y por eso, como dijo Spurgeon, yo no tengo que defender la Escritura, suéltala y ella es un león rugiente que nadie puede detener. Ese es el poder de la palabra. Y caminando por fe da testimonio de eso. Nosotros no hemos necesitado para hacer, por la gracia de Dios, la iglesia que somos, actividades extras, cine, teatro. No necesitamos entretenimiento. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en la suficiencia de la Escritura y es lo que nos ha hecho ser ahora lo que somos. Y es por eso que debemos seguir mirando. Lo segundo, el Espíritu Santo de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La iglesia tiene al Consolador, al Espíritu Santo. La iglesia tiene a la tercera persona de la Trinidad morando entre su pueblo y en su pueblo. La iglesia tiene a aquel que nos capacita, aquel que obra un nuevo nacimiento, aquel que nos instruye en la palabra, aquel que despierta nuevos deseos en nosotros, aquel que nos da los dones para nuestra edificación, aquel que hace todas las cosas, aquel que inspiró la Escritura misma. Contamos con el Espíritu Santo de Dios. Y el texto nos enfatiza que no necesitamos nada más. Ni por poder, ni por fuerza, ni por capacidades físicas, ni por la capacidad de poder ser un pueblo que se reúne y sabe cómo atacar al enemigo. No. Nada de eso, por el Espíritu de Dios.
en dependencia al Espíritu de Dios. Dios nos lo ha entregado. Juan 14, 16 al 20, versículo 16 y luego el versículo 26 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dios a la iglesia ha concedido su Santo Espíritu y hace todo eso. Nos enseñará, nos recuerda todo lo que nuestro Señor nos ha dicho, y es el Consolador, el Paracletos, es el ayudador de la iglesia, es el que anda al lado de nosotros para capacitarnos y ayudarnos a andar. Y cada creyente disfruta de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Y este pasaje también quiero compartirlos, y este es el tercer y último punto de esta sección. No solo Dios nos ha dado la Escritura, hermano, no solo Dios nos ha dado el Espíritu Santo, también Dios nos ha dado las buenas obras. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, hermano, Dios nos salva, nos llama y no solamente nos da su palabra, su Espíritu Santo, la armadura de Dios, sino que también las buenas obras en las que debemos andar, ya Él las hizo. Las preparó y nos las da para que andemos en ellas. O sea, hermano, no hay excusa. Todo Dios nos los ha dejado así, a bandeja de plata. Vive tu vida piadosa, vive una vida fervorosa, vive una vida entregada a mí. Te he dado todo. Ni siquiera nosotros debemos fabricar buenas obras. Ni siquiera debemos ponernos a decir, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos poner? No, ya yo he hecho todo eso. Las buenas obras ya Dios las ha preparado. ¿Y cómo se aplica eso, hermano? Bueno, mira. Nosotros debemos creer, hermano, que cuando salimos, Dios está obrando. Cuando una persona se sienta a tu lado en el metro, Dios está obrando allí. Cuando una persona te pide una información en la calle, Dios está obrando, preparando una obra. Y tú lo único que tienes que hacer es, confiando en el Señor, andar en esa buena obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bien, usted tal, esto y lo otro. Mira, yo creo que el Señor te ha puesto a mi lado por alguna razón. Y yo creo que sin duda es tu salvación. ¿Alguna vez te han predicado el Evangelio? O sea, es una obra que ya Dios ha preparado, hermano. Imagínate ir con esa confianza de que tú no tienes que fabricar la salvación de nadie, de que tú no tienes que preparar. Dios está preparando el terreno. Dios está preparando a personas. Dios está preparando corazones. Dios está obrando y lo único que debemos hacer es ir y andar. Eso es una gran bendición y un aliento, hermano. Cuando un padre decide instruir y confiar en la suficiencia de la Escritura, Dios está preparando el terreno de su hijo, su corazón. Solo nos toca confiar en esa verdad, hermanos. Pero para finalizar este punto, el texto nos enfatiza que Dios nos ha dado todo eso para la vida y la piedad. Para la vida y la piedad. Y es importante y brevemente, hermanos, el Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio no es algo que simplemente usamos para el futuro o para la eternidad. Desde ahora disfrutamos de la bendición del poder del Evangelio en nosotros. Mira, el Evangelio sirve para la vida. El Evangelio afecta cómo un hombre administra su dinero. El Evangelio afecta cómo un hombre administra su hogar. El Evangelio afecta cómo nosotros vamos a comportarnos en el trabajo. El Evangelio afecta cada área de nuestra vida. Cómo cuidamos nuestro cuerpo. El Evangelio afecta todo, hermano, todo, para bendecir la vida de todo aquel que recibe el poder del Evangelio. Es una gran bendición, hermano. Y para la piedad, para crecer en santidad, para crecer a la imagen de Cristo. No para cumplir nuestros propósitos, no para abrir una empresa, no para que Dios vio en ti un gran talento y entonces tú vas a cumplir tus propósitos de ser un coach o ser un profesional. No. Para la piedad. Dios te promete todo lo necesario y te ha dado todos los recursos, no para que tú seas rico, pero sí para que vivas y crezcas en santidad. No para tu comodidad, pero sí para que vivas y crezcas en santidad. Y eso es importante, hermano. Cada vez que leas la Escritura, cada vez que vengas a un culto, cada vez que
ores, cada vez que ayunes, cada vez que utilices la armadura de Dios, uno de los propósitos por los cuales que debes hacerlo es para ser cada día más como Jesús. Ese es el fin del cual Dios nos ha capacitado. No ninguna otra cosa, sino para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? No hay excusa. No hay excusa, hermano. Podemos crecer, tenemos todo, se nos ha provisto todo lo que necesitamos. Pero también, hermanos, este pasaje o este texto nos enseña cómo nosotros podemos adquirir todo eso. El texto nos ha enseñado hasta ahora que Dios es la fuente, su poder divino es la fuente de todos los recursos que necesitamos para crecer. Hemos mencionado algunos de esos recursos. Hemos hablado acerca de la armadura de Dios, hemos hablado acerca de la Escritura, hemos hablado de que tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, de que Dios nos ha provisto de todas las herramientas para crecer espiritualmente. Pero también el texto nos enseña cómo entonces yo disfruto de eso. Y el título de este tercer punto lo he titulado El medio por el que recibimos los recursos divinos. El medio por el que recibimos los recursos divinos. Versículo 3, en la parte C dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En pocas palabras, hermanos, la fuente de poder y los recursos que necesitamos para crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, Dios nos lo otorga mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto es un énfasis nuevamente a lo que ya hemos mencionado, un nuevo énfasis a la suficiencia de la Escritura. Pedro nos está recordando la centralidad y la importancia de la predicación de la palabra de Dios, porque Dios ha decidido revelar el conocimiento de sí mismo mediante la Escritura. Es mediante que la persona conozca quién es Dios, es mediante que la persona conozca sus atributos, es mediante del conocimiento de aquel que nos llamó, que el poder de Dios se despliega en la iglesia y el poder de Dios capacita a la iglesia para la vida y la piedad. Y nuevamente, hermanos, es por eso la importancia de predicar a tiempo y fuera de tiempo la Escritura. Dios decidió usar el conocimiento y la revelación de sí mismo mediante la predicación de su palabra para darnos acceso a toda la fuente de poder, para darnos acceso a sus recursos, para darnos acceso a la vida eterna. Y es por eso que debemos una y otra vez predicar el conocimiento de Dios. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Los hombres no quieren predicar el conocimiento de Dios. Los hombres quieren hablar acerca de cómo ser un buen profesional. Los hombres desde el púlpito han profanado el púlpito y están enseñando 5 pasos para que tengas un negocio exitoso. Los hombres han profanado el púlpito y desde aquí quiero contarles mi sueño. Los hombres han profanado el púlpito y lo único que hacen desde aquí es hablar acerca de sus experiencias personales y no del conocimiento del Dios vivo y verdadero. La iglesia necesita crecer en eso. Tú necesitas conocer más a tu Dios. Tú necesitas el conocimiento de aquel que te llamó a la luz admirable de Cristo Jesús. Y es por eso que la predicación debe estar centrada en la Escritura, porque la Escritura nos revela quién es nuestro Dios. Y eso es todo lo que necesitamos para crecer en la vida y en la piedad, para crecer espiritualmente. Necesitas conocer más del Señor. Necesitas conocer sus atributos, su poder, su voluntad. Y todo eso lo tienes en las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Quiero preguntarte algo, hermano. ¿Cómo ha sido la meditación de la palabra de Dios desde el domingo hasta ahora en tu vida? ¿Cuánto de Dios has aprendido desde el domingo hasta ahora en tu día a día? ¿Cuánto has dedicado a escudriñar la palabra de Dios? Porque nosotros queremos hacer nuestro mayor esfuerzo para predicar de aquí a nuestro Señor. Pero no creemos que es suficiente. Diariamente el creyente necesita acudir a la fuente de la revelación de Dios, la palabra de Dios. Hermano, tú no necesitas aprender cómo van a ser los últimos tiempos, más que aprender de quién es tu Dios. Tú no necesitas hablar o aprender sobre conspiraciones
mundiales, tú necesitas aprender y conocer quién es tu Dios. Tú necesitas pasar horas, pasar tiempo meditando en la Escritura, conociendo el carácter de tu Dios. Es ahí donde está el acceso al poder, es ahí donde está el acceso a la gracia que nos transforma. De hecho, nosotros recibimos vida eterna a través del conocimiento de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en nosotros diariamente conocer a nuestro Dios, vivir en su presencia, conocerle a Él. Y este no es un mero conocimiento informativo, es un conocimiento relacional. La Escritura, hermano, cuando tú la lees, tú no estás leyendo información, tú estás teniendo comunión con Dios. Y eso es, ir a la Escritura de esa manera cambia las cosas, hermano. Vengo a relacionarme con mi Dios. Vengo a tener comunión con mi Creador. Vengo a conocerte, Señor. Es más que simplemente leer. Es tener un tiempo en la presencia del Señor, meditando en su palabra y conociendo su voluntad. Y así dice la Escritura de lo que consiste la vida eterna. Conocer a tu Dios. No vas a hacer otra cosa, hermano. Así que desde ya vamos haciendo eso. De eso se trata. Y la vida eterna la vivimos desde aquí, no allá. Desde aquí nosotros vamos conociendo y aprendiendo cada día más de nuestro Dios. Por eso es más importante conocer a Cristo. Mire lo que dice Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mira el corazón del apóstol Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo era más importante conocer a Jesús que una hora más de trabajo. Para Pablo era más importante conocer a Jesús que 50 euros más en la cuenta bancaria. Para Pablo, conocer a Jesús era más importante que cualquier título profesional. Para Pablo, conocer a Jesús era más importante que cualquier otra cosa, al punto de que él dice, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Yo no entiendo, hermano, cómo podemos nosotros preferir, no teniendo la necesidad de pasar más tiempo en el trabajo, que venir a conocer a nuestro Creador. No entiendo, hermano, cómo prefieren, hermanos, pasar cada sábado jugando fútbol en lugar de inscribirse en el instituto teológico y conocer más a su Creador y a su Señor. No entiendo cómo hay dinero para comprar todo tipo de ropa y de necesidades para nuestra casa, pero no invertimos en comprar buenos libros que nos ayuden a crecer en el conocimiento de Dios. No lo entiendo, hermano. Mira lo que dice Pablo. Es un valor incomparable. No hay precio para eso, hermano. Es un regalo invaluable el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el conocimiento de Cristo lo que ha transformado y cambiado nuestras vidas. Y es el conocimiento de Cristo en el que Pablo quería ser hallado y por tanto es en el cual nosotros vamos a persistir y a perseverar día tras día en el conocimiento de Él. Hermano, es más importante que cualquier otra cosa. Mira que para Pablo no era más importante que un ministerio. Para Pablo no era más importante que predicar. Pablo prefería estar escuchando un sermón que estar sirviendo. Pablo prefería pasar tiempo con unos hermanos reunidos, comiéndose o tomando una taza de café, no sé si lo tomaban en aquel entonces, y hablando de la Escritura, que cualquier otra cosa. Y ese debe ser el anhelo y mi deseo que Dios despierte en cada uno de nosotros. Grábate esa palabra, hermano. Cuando tengas en tu corazón una disyuntiva de qué hacer, recuerda, es incomparable. Vale más que estos 50 euros, vale más que este tiempo, vale más que cualquier posición social. Es incomparable, no tiene término de comparación. El valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero también de cara al púlpito, la gente no quiere conocer a Jesús.
Y es lo que estamos viendo en muchas iglesias. La gente quiere conocer su futuro, la gente quiere un chamán, la gente quiere que se le diga con quién se van a casar, la gente quiere que se le diga si se debe o no ir a un país, la gente quiere que se le diga si esta persona es la adecuada para casarse, la gente quiere todo menos conocer a Jesús. Y es un valor incomparable. Joven, antes de saber o de conocer si la voluntad de Dios para casarte es esa mujer o ese joven o ese hombre, primero conoce a Cristo. Hay que tener un orden de prioridad y para Pablo era invaluable, incalculable, era mejor. Y el conocimiento de Cristo es la base, hermano, para tener una vida piadosa. Eso es lo que te va a hacer a ti tener discernimiento y sabiduría para tomar cualquier otro tipo de decisión. Eso es lo que te va a hacer a ti vivir una vida que dé gloria a nuestro Dios. Y especialmente escoger una persona temerosa del Señor, que viva para el Señor, que ame al Señor. Y es lo que necesitamos, hermano, permanecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, 3 cosas hemos visto. La fuente es el poder divino de Dios. Dios nos ha dado todos los recursos y la manera de adquirir todos esos recursos es mediante el conocimiento de nuestro Salvador, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Pero también, ahora vamos a saltar al versículo 4 y vamos a desglosar algunas ideas rápidamente. El mismo versículo 4 nos da otra esperanza más para buscar la piedad. El versículo 4 en la primera frase dice: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por medio de las cuales, ¿qué cosa? ¿Por medio de qué cosas? Por medio de su grandeza, por medio de su gloria y excelencia. Dice Pedro, Dios nos ha concedido por su gloria y excelencia preciosas y maravillosas promesas. ¿Con qué propósito? A fin de que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Hermanos, esto es un incentivo glorioso para nosotros seguir luchando por la piedad. Porque Pedro lo que nos está diciendo es lo siguiente: Dios ha prometido preciosas y maravillosas promesas a la iglesia. ¿Con qué propósito? De que se cumpla la voluntad de Él, de que nosotros lleguemos a participar de la naturaleza de Cristo, ser a la imagen de Jesús, hacernos como Cristo es. Porque, hermanos, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad. Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de perseverar, de resistir el pecado. Nuestra esperanza está en que Dios prometió que iba a salvar a un pueblo y que ese pueblo iba a llegar hasta la última meta, hasta ser como Cristo Jesús. Pedro nos está incentivando y alentando y nos está recordando otro recurso que más Dios nos ha dado para la vida y la piedad: las promesas de Dios. Oh, hermano, y no hay nada más alentador para un corazón que está totalmente desesperanzado que leer las promesas de Dios. No hay nada más alentador, hermano, que tener a nuestra disposición los recursos, textos grabados en nuestra mente de lo que Dios ha prometido que hará en nosotros para levantarnos, hermano. Porque yo no confío en mí mismo, hermano. Si fuese por mí mismo, ya yo no estaría caminando con vosotros. Pero yo creo y confío en que Dios ha prometido que al que Él llama, Él perfeccionará. Yo creo que Él ha prometido de que Él me sostendrá. Yo creo que Él ha prometido que nos dará una herencia eterna. Y es en base a las promesas de Dios que nosotros tenemos otro recurso para la vida y la piedad. Sus preciosas y maravillosas promesas. Mira cómo las describe Pedro, hermano. Preciosas y maravillosas promesas de Dios. Oh, hermano, y todo lo que Dios promete, lo cumple. Dios promete porque tiene la capacidad de cumplir lo que prometió. Y eso nos da aliento a nosotros. Por ejemplo, miren Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 24. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Miren, el autor de Hebreos nos dice: mantengan firme
su profesión, mantengan firme la esperanza de seguir adelante. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Dios ha prometido y es fiel para cumplir su promesa. Dios ha prometido y hará su obra en nosotros. Él es fiel para cumplir lo que promete. Hermano, la Escritura está llena de promesas del Señor que son como ese aliento de vida que necesitamos para perseverar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a leer rápidamente algunos de ellos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Una promesa, hermano, no un mérito, no algo que alguien se gana. Es una promesa de Dios. Voy a dar vida eterna a un pueblo. Es una promesa y fiel es el que prometió. Él prometió dar vida eterna a su pueblo y la vida eterna es eterna, hermano, no se acaba. La tendremos para siempre. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Es una promesa, hermano, no es una probabilidad. Es algo justo y certero. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Juan dice, sabemos que seremos como Cristo. Juan no dice, yo creo, no. Sé que seré como Cristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. La perseverancia no descansa en nosotros, sino que descansa en las promesas de un Dios que ha prometido llevar a su pueblo a la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Otro texto, Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Para que Dios nos alentara y para que Dios nos diera aliento y esperanza. ¿Sabe lo que hizo Dios? Hacer algo que Él no tiene la obligación de hacer. Jurarle a su pueblo que iba a llegar a la presencia de Cristo. Dios no tiene derecho. Si Él dice voy a hacer algo, nosotros solo debemos creerlo y punto. Y Él no tiene por qué jurarnos nada, pero Él es rico en misericordia, Él es compasivo. ¿Y qué hace? Juró. ¿Para qué, hermanos? Para que en sus promesas nosotros confiemos y nos alentemos de que vamos a llegar allá, porque fiel es Él, no nosotros. Fiel es el Señor, no la iglesia. Fiel es el Señor. Y por eso vamos a perseverar y por eso vamos a avanzar. Hermanos, hemos visto 4 cosas. Hemos visto la fuente de los recursos, hemos visto la provisión que Dios nos ha dado, hemos visto cómo adquirimos estos recursos mediante el conocimiento de Dios. Hemos visto, hermano, un sinfín de cosas gloriosas. Pero el texto también nos enseña una cosa, que solamente los que tienen el verdadero conocimiento de Cristo y solamente los que han sido llamados son los que pueden disfrutar de todos los recursos que Dios nos ha dejado. Miren lo que dice el versículo 3 en la parte C y luego el versículo 4 en la parte B. Que nos llamó por su gloria y excelencia, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Miren, hermanos, nosotros ahora estamos aquí por una cosa, no porque nosotros hemos entendido el conocimiento de Dios, sino porque Dios nos llamó por su gloria y excelencia. Si Dios no hubiese llamado a nuestro corazón, nosotros no hubiésemos captado el mensaje del Evangelio, nosotros no hubiésemos recibido el mensaje del Evangelio. En pocas palabras, hermano, no solamente Dios revela su conocimiento, sino que también Dios habla cada vez que se predica fielmente su palabra. Cristo dijo que, y mis ovejas oirán mi voz. Cristo está a la diestra del Padre, ¿no? ¿Acaso fueron solamente ovejas de Cristo la iglesia del primer siglo? ¿O también somos nosotros ovejas de Cristo? ¿Y dónde está la voz de Cristo? Cuando se predica su palabra. Cristo habla, Cristo llama a aquel que es su oveja
aquel que ha sido destinado para la vida eterna. Hermano, no te des golpes en el pecho. Que esto te haga pensar en la misericordia de Dios para tu vida. Porque a lo mejor tú fuiste un domingo y no pasaba nada. Otro domingo y predicaron y no pasaba nada. Otro domingo y otro domingo y otro domingo, hasta que un día de repente fue totalmente diferente. Dejaste de escuchar a un hombre y comenzaste a escuchar al Dios vivo y verdadero que te llama a la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, hermano, que Dios llama a aquel que Él quiere salvar. Y es debido a ese llamamiento que nosotros disfrutamos de ese verdadero conocimiento. Y en virtud de que Dios llama y nosotros respondemos, pasa una cosa. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ocurre el arrepentimiento, hermano. Abandonamos el pecado, abandonamos la corrupción que hay en el mundo. Solamente los que han vivido esa verdad es a los que Pedro los exhorta y los llama a buscar la santidad y la piedad. ¿Por qué, hermano? Porque, amigo, si eso no ha ocurrido en ti es imposible. Aunque el poder de Dios esté allí plenamente, si en ti no ha ocurrido el llamado de Dios, entonces no has escapado de la corrupción y entonces no vas a poder crecer espiritualmente hablando. Yo tengo una pregunta sincera para ti hoy. ¿Cuántos años tienes yendo a una iglesia y cuánto de ti ha cambiado? ¿Cuántos años tienes viniendo a una iglesia y cuánto has dejado del mundo? ¿Se ha notado eso en ti? ¿Has abandonado la corrupción del mundo o todavía vacilas entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y el Señor? Pues si aún tu vida está de esa manera, amigo, necesitas abandonar la corrupción. Dios hoy nuevamente te está dando una oportunidad y te está llamando para que vivas para su gloria. Dios nuevamente exalta a Cristo hoy y te dice que por causa de la corrupción del mundo estás apartado de su gloria, pero que Él nos ha dado en Jesucristo vida eterna, vida nueva, perdón de pecados y salvación. Y hoy el Señor nuevamente muestra su paciencia y su misericordia y te llama al arrepentimiento. Cada vez que Dios es predicado, Dios habla y Dios llama. Esto tiene que ver contigo, amigo. Esto es un mensaje para ti. Dios te está llamando a arrepentimiento, a abandonar la corrupción del mundo y a vivir para su gloria. Dios te está llamando a deleitarse en su poder, en su misericordia y en su gracia. Y mi deseo es que tú respondas a ese llamado hoy. El Señor es misericordioso, iglesia, y nos ha exhortado hoy a vivir para su gloria y excelencia. Nos ha dado todo, hermano. Y yo quiero que hoy te vayas con todos estos recursos, con todas estas promesas, con todas estas verdades, y que sean un aliento para ti para crecer en santidad. Hay esperanza en el Señor Jesús, firme y verdadera. Hay esperanza si confiamos en nuestro Dios. Vístete de toda la armadura de Dios y crece en santidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Padre, a pesar, Señor, de mi torpeza, deseo tanto, Señor, que usted por su Espíritu sea edificando a la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, instruyéndonos, aplicando las verdades que hemos predicado hoy, que hemos meditado hoy a nuestros corazones. Glorifícate con poder, Señor, y sea usted, Padre, ayudándonos a crecer en la vida y en la piedad. Sea usted, Señor, fortaleciendo a su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén.